Ya, listo. Sí. Eso, entonces ninguna de estas dos cosas corre, las clases van a estar grabadas y yo espero poder mandárselas o tenerlas ahí como en el aula virtual, porque no sé, la verdad no sé usar esa aula virtual, voy a tener que aprender así como ahora. Las fechas de las pruebas todavía no las tienen y eso en un comienzo. En segundo lugar, estuve viendo las pruebas de diagnóstico, nadie sabe usarlo. Estuve viendo las pruebas de diagnóstico, no todos me las mandaron, no sé por qué, la idea era que lo mandaran todos, pero igual recibí varias. Y, y veo que hay hartas dificultades con Lineal uno, así que tenemos que repasar Lineal uno. Ya la clase de hoy va a ser de repaso a Lineal uno. Porque hay hartas cositas que son importantes que tienen que saberlas, sobre todo que vamos a ver lo que viene ahora en Lineal 2. Entonces, en la continuación hay que tener cosas claras. Entonces, sí, yo creo que sí, es porque es un poco antiguo. Igual, eh, estoy seguro, muy, muy seguro, muy convencido de que después cuando ya estén más avanzados en matemáticas, ya sea en temas de cursos, de investigación o directamente haciendo clases, como lo estoy haciendo yo ahora, lineal les va a aparecer y va a ser muy recurrente, ese tema muy recurrente en la carrera matemática, ya va a aparecer y va a aparecer y va a aparecer y va a aparecer, entonces se les va a quedar grabado todo. En un momento ya se vuelve muy natural, po. Así que normal que todavía hayan dificultades, pero insisto que después con recurrencia y recurrencia, después esto se va a quedar grabado solo. Eh, entonces, los temas que aparecen ahí en el diagnóstico son temas que hay que discutir, ¿ya? Vamos a verlo entonces en orden, las cositas para que quede todo claro, ¿ya? Para que quedemos todos claros. La primera pregunta decía, escriba la definición de cuerpo y detalla al menos tres ejemplos. Entonces, ¿qué es un cuerpo? Ya. Acá la verdad es que en esta pregunta recibí hartas respuestas similares y distintas y en ningún caso era muy correcta que digamos. O sea, estaba parecido pero no era preciso, ¿ya? Entonces veo que es como un error generalizado y por eso necesito comentar lo que entienden ustedes por cuerpo. Bueno, la verdad es que un cuerpo lo que es una estructura algebraica. No sé si le han hablado de eso. Sí, de hecho sí. Si es que les suena este concepto, este concepto es como trascendental. En matemática aparece harto. Estructura algebraica. Eh, Permítame comentarle que es una estructura algebraica. Y hay distintos tipos, si es que conocen. Existen los que se llaman grupos, existen los anillos, existen los cuerpos. Y esos son como los tres clásicos, los tres fundamentales, ¿ya? Como los más grandes y los más estudiados. Grupos, anillos y cuerpos. Pero existen muchos más, existen los grupoides, existen los monoides, existen las álgebras, existen las sigma álgebras, etcétera. Hay un montón de cosas más. ¿Qué es una estructura algebraica? Es como, básicamente, tú tienes un conjunto y le añades alguna cosa que puedas hacer con ese conjunto. Que uno lo llama operaciones, ¿no? Operaciones. Eh, Puede ser una operación binaria, trinaria, etcétera. Eh, ¿Qué más? Incluso hay algunas estructuras que tienen más de una, po. No sé, voy a hacer otro dibujito. Y incluso hay otras que tienen incluso más. Así, tres operaciones, cuatro operaciones, etcétera. Ya, ya vi el mensaje.
Ya, es básicamente una estructura algebraica se llama así porque tú tienes un conjunto de cosas, de objetos, y que los puedes operar con operaciones algebraicas, ¿sí? Estructura viene del nombre de precisamente esto es como un edificio, esto es como que cumple algunas reglas, ¿sí? Es como que se estructura algo. Bien, ¿en qué sentido entonces un cuerpo, una estructura algebraica, qué es exactamente? Es un conjunto, tiene un conjunto y tiene dos operaciones, que típicamente se anotan así, ¿no? Como la suma y la multiplicación. Ya. Eso de por sí, cuando tú tienes un conjunto con dos operaciones, se llama anillo, ¿sí? Eso se llama anillo. Ustedes sabrán que la suma y la multiplicación son operaciones que van del conjunto, cruza el mismo conjunto y llegan ¿a dónde? Al conjunto en sí mismo, ¿sí? Es una operación de doble entrada que cae en el mismo lugar. Tú sumas un objeto, perdón, y lo manda a un nuevo objeto del conjunto. ¿Sí? La suma y la multiplicación son funciones, ¿cierto? Esas operaciones binarias son funciones que cumplen algunas propiedades que, bueno, ya ustedes conocerán, que se llama conmutatividad, distributividad, etcétera. Y aparecen todos esos nombrecitos técnicos. La multiplicación, por ejemplo, cumple lo mismo. Es una función en dos coordenadas que parte del mismo conjunto, cruz, sí mismo, y me lo manda a un objeto nuevo que pertenece de nuevo al mismo conjunto. Ya. Esto, cuando tú tienes un objeto así, un conjunto, dotado de una operación suma, que está definida de esta forma, dotado de una multiplicación, que está definida de esta forma, me refiero a que del mismo en el mismo, en cruz, caen al mismo espacio de partida, eso se llama un anillo, ¿sí? Eso se llama un anillo. Es un conjunto con dos operaciones que funcionan así. Bien. Por ejemplo, tiene que hacer la diferencia en lo que es un espacio vectorial. Ya, y esto es importante para lo que estamos viendo con lineal. Un espacio vectorial, recordemos que es un conjunto B, esto es un paréntesis ya, pero que también está dotado de dos operaciones, solo que no son iguales que esta. Un espacio vectorial es una estructura algebraica también, que está dotado de una suma, los vectores se pueden sumar, pero además está dotado de una multiplicación que no es como esta, sino que se llama multiplicación escalar, ¿sí? Que es, efectivamente los vectores se pueden como magnificar, ¿cierto? O contraer con escalares. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Fíjese que de nuevo tenés un conjunto con dos operaciones, un conjunto con dos operaciones. La diferencia es que esta suma de vectores es exactamente igual, pero la multiplicación escalar no es así. La multiplicación escalar no es una función que vaya de b cruz b en b, sino que es una función que va de k, que es el cuerpo base, cruz b en b. Toma un escalar, tomas un vector y lo mandas en este alfa b. Vamos a ver bien, este K es un cuerpo de base que de donde se sacan los escalares para un espacio vectorial. Entonces, fíjese la diferencia, esto es fundamental. De nuevo tienes un conjunto con dos operaciones, pero la multiplicación en el caso del anillo es una multiplicación entre objetos del cuerpo de esta cosa X, y en el espacio vectorial esta multiplicación no es así, no es una multiplicación entre vectores, sino vectores y escalares. Por eso se llama producto escalar. ¿Ya? De todas maneras, las similitudes son muy parecidas, pero hay diferencias que son contundentes. Entonces, dicho esto, para que tenga la diferencia entre estas dos estructuras, cuando tú tienes definido un anillo, desde el anillo tú puedes definir el cuerpo. Ya el cuerpo es un caso específico de un anillo. Un cuerpo es un caso especial de un anillo que cumple algunas propiedades que son como precisas. Ya borremos esto entonces. Tuc, 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 tuc. La pizarra es chiquitita, así que voy a tener que borrar todo el rato ya.
Ya, pues, un cuerpo, típicamente los cuerpos los vamos a anotar con la letra K, ¿vale? K mayúscula. No sé qué letra ustedes habrán usado en lineal 1. Típicamente se anota con una K o con una F, o a veces incluso ponen una K así como más gordita, o la F así como más gordita también. No sé qué letra usaron ustedes, K, ya. Nosotros vamos a usar esa K, o de pronto aparece una F, pero en fin. Esa K viene de... F se le llama por field en inglés y K es por la palabra cuerpo en alemán, que no sé pronunciarla, pero de ahí viene cuerpo. Ya. ¿Qué propiedades tiene de especial un cuerpo entonces? Es un anillo, pero que tiene algunos apellidos, tiene cosas específicas. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Ya, primero tiene que cumplir que si tú consideras el grupo de este conjunto K solo dotado de la operación suma, esta cuestión tiene que ser un grupo abeliano, o grupo conmutativo que también le llaman, ¿no? Eso tiene que ser un grupo conmutativo. ¿Eso está claro qué significa o no está claro qué significa? Pregunta para todos. ¿Saben lo que es un grupo conmutativo? Ya, bueno, súper. Entonces, si estamos claros que un grupo conmutativo es a grandes rasgos, una cuestión que cumple 5 propiedades, ¿sí? Que son cerradura, neutro, inverso, etcétera, etcétera. Conmutatividad y... ¿qué más? Me falta uno. Ah, la existencia... Bueno, sí, ya. Eso es una cuestión que cumple 5 operaciones que son las estándares que se le aplican a la álgebra, ¿sí? Necesitamos poder sumar números, poder restar números, etcétera. Que la suma se distribuya de un lado para otro, o sea, puedo cambiar de un orden. Todas esas cosas las cumple un grupo conmutativo. Y un cuerpo entonces es un anillo que tiene las siguientes propiedades que con respecto a la suma es un grupo conmutativo y con respecto a la multiplicación también, si es que yo le saco este elemento neutro que es el 0. ¿Ya? Este también es un grupo conmutativo. Significa esto que con la suma se comporta bien y con la multiplicación también. Es decir, que con la multiplicación tenemos las mismas cosas, que hay cerradura, es decir, que si yo multiplico dos números, me dan dentro del mismo número, no se me escapa de ahí. Hay distributividad, perdón, no, asociatividad, eso es lo que quería hacer, perdón. Asociatividad, hay elemento neutro de la multiplicación, que es lo que uno nota con la letra 1, ¿cierto? Con este simbolito árabe que es el 1. Hay asociatividad, hay neutro, hay inversos y además que la multiplicación conmuta, ¿sí? Que las puedo permutar entre sí los factores. Ya, entonces acá están escondidas 5 propiedades con la suma. Acá están escondidas 5 propiedades solo con la multiplicación. Y además hay un anexo entre ellas que las combina que se llama distributividad. Si ustedes se recordarán, la distributividad es una propiedad que involucra ambas operaciones juntas, ¿sí? La suma con la multiplicación. Entonces, esta propiedad es la que me encadena estas dos cosas. Entonces, un cuerpo es, a grandes rasgos, es un objeto, un conjunto de números dotado de dos operaciones que satisface 11 propiedades. ¿Ya? Esa es la definición más general posible que se le puede dar a un cuerpo. ¿Ok? Eso está en toda la generalidad posible, ahí lo más abstracto que usted puede pensarlo, eso es un cuerpo. Bien. ¿Se entiende entonces la idea? Y con esto ya podemos ver ejemplos. Ahí también le pedí algunos ejemplos, pero voy a buscar unos plumones más. Le pedí algunos ejemplos porque hay ejemplos que ustedes tienen que conocer que son como estándar de cuerpos.
Entonces voy a escribir acá con rojo un ejemplo estándar de un cuerpo que es los números reales, ¿sí? ¿Eso está claro para todos que R es un cuerpo o no está claro para todos que R es un cuerpo? Cuénteme. Ya, súper. R es un cuerpo, lo es porque precisamente cumple todas estas cosas con la suma y la multiplicación común y corriente. También lo mismo pasa con los racionales y también pasa lo mismo con los complejos. ¿Ya? Esos son como tres ejemplos como muy fundamentales de cuerpos que se ocupan a cada rato. Por ejemplo, Z, que es una respuesta que vi en algunos diagnósticos, Z no es un cuerpo. ¿Ya? Ese ejemplo no es cierto. Z no es un cuerpo porque... ¿Por qué Z no es un cuerpo? Porque esta parte de acá falla. Con respecto a la suma, efectivamente Z es un grupo conmutativo, pero con respecto a la multiplicación no, porque no hay inversos, ¿sí? El 2 vive acá, pero el inverso multiplicativo de 2 no vive aquí, ¿ya? Entonces esta cuestión no es un cuerpo. Sí es un anillo conmutativo, pero no es un cuerpo. Ya tiene tres ejemplos estándar. Estos son como los más grandes que vamos a ver. No sé si... Espéreme, antes de hacer la pregunta. Le comento que en el curso de álgebra multilineal, lo que vamos a hacer es estudiar estos dos solamente, ¿ya? Solamente vamos a estudiar esos dos. Y en particular, a mí me pidieron que en particular tenemos que enfocarnos en este, ¿ya? Los números complejos, ese es el que vamos a ver. Me comentaron en la clase anterior que ustedes no estaban como tan acostumbrados a trabajar con C, entonces, espérenme un poquito, admitir. Ya. No estaban tan acostumbrados a trabajar con C, pero teníamos que trabajar con C porque lo que vamos a ver los contenidos de ahora es importante tenerlos claros en el mundo complejo. También vamos a hacerlo en el mundo real, pero en el mundo complejo hay algunas cosas que tienen que saber. Entonces, insisto, en el curso nos vamos a enfocar en estos dos, ¿ya? Ese no nos va a importar, la verdad. Y me gustaría preguntarles si es que conocen algún otro, porque hay muchísimos más aparte de estos tres y yo no sé si conocen. Cuando yo era como en matemática, cuando estaba recién estudiando matemáticas, la verdad es que conocía estos tres y me habían mencionado así como un otro y no cachaba nada, pero es un mundo gigantesco esto de los cuerpos, la verdad, hay muchos ejemplos. Entonces me gustaría saber si es que conocen algún otro. Cuerpos, tenemos R, tenemos Q y tenemos C. ¿Algún otro? ¿Alguien conoce algún otro? ¿No? Profe, Dígame. las matrices cuadradas con, o sea, con la, o sea, lo que está dentro de la matriz son números reales, también son cuerpos, creo. Creo que en lineal vimos matrices cuadradas, polinomios ¿Ya? y R. Ya. Ya, mira. Las matrices, no sé si ustedes la anotaban así. Por ejemplo, voy a considerar las matrices de 2 por 2. ¿Ya? Yo lo anoto así. Matrices de 2 por 2 con coeficiente en R. Ya, esa es la anotación que uso yo. Matrices de 2 Y por su 2 con coeficiente coeficiente. en R. Las cosas que viven acá son, como ustedes saben, son corchetes así con números. A, B, C, D. No sé, una cosa así. Ya. Estas cosas, que son los coeficientes de la matriz, ¿no es cierto? Son números reales. Estas cosas pertenecen aquí, ¿ya? A R. Entonces, por sí solas, estos numeritos, efectivamente, como están en R, me conforman un cuerpo, ¿sí? Eso es un cuerpo. Pero este conjunto de acá, el conjunto de las matrices, ¿ya? Si tú consideras todo el saquito formado por estos corchetes, eso no es un cuerpo. Esto no es un cuerpo, ¿vale? No es un cuerpo porque de nuevo falla alguna de las
11 propiedades que estaban en la definición de cuerpo. De hecho, es porque las matrices de 2 por 2 no todas tienen inverso multiplicativo, ¿no? Tampoco, lo mismo pasa con los polinomios. Los polinomios no se pueden invertir en multiplicación. Entonces tampoco es un cuerpo, ¿sí? Tengo mala memoria entonces. Es que lo que pasa es que esta cuestión es lo que sí es, no es un cuerpo, pero sí es un espacio vectorial. Por eso se estudia lineal. Ah, ¿Ya? Esto sí es un espacio vectorial. No un cuerpo, pero sí un espacio vectorial. También los polinomios. ya. ¿Ya? Y bueno, recordatorio, estas cosas también son espacios vectoriales. Son cuerpos y espacios vectoriales. Y esto y los polinomios, ya todo lo que está acá mencionado son espacios vectoriales. Ya. Gracias, profe. Bueno, le voy a mostrar otro ejemplo para que conozca solamente. Ya si no conocen más, yo se lo voy a mostrar eh, para ilustrar su conocimiento en matemática general. Otro ejemplo que puede conocer es este. Q, se anota así, Q paréntesis raíz de 2. ¿Lo han visto ese objeto alguna vez? No sé si lo habrán visto en algún momento de sus vidas. Q paréntesis raíz de 2. El Q paréntesis raíz de 2, ya. El Q paréntesis raíz de 2, ¿qué es esta cosa? Se define así. Es el conjunto formado por las combinaciones lineales de números racionales con raíz de 2. Entonces van a ser cosas así. A más B raíz de 2. ¿Ya? Nada más que eso. Con A y B números racionales. ¿Ok? Son todos los números de la forma A más B raíz de 2 con A y B números racionales. Entonces, por ejemplo, ¿qué vive acá adentro en este conjunto? Acá adentro vive, si tú colocas B igual 0, tienes cualquier opción para A, ¿sí? Y A es un número racional, entonces acá adentro, acá enterito dentro vive Q, entero, ¿sí? Pero no es igual, de hecho, está contenido, pero no es igual porque, por ejemplo, acá adentro, en este conjunto vive, si tú colocas A igual 1 y B igual, perdón, A igual 0 y B igual 1, acá adentro vive la raíz cuadrada de 2, que no es un número racional, pero sí vive acá. O por ejemplo tienes el, no sé, otro número, menos un medio más 3 veces raíz cuadrada de 2, ¿sí? Ese número vive acá y no vive aquí. Entonces, este conjunto efectivamente es un conjunto que es más grande que Q, que contiene a Q, y se puede demostrar que es un cuerpo, ¿ya? Es un cuerpo. Eh, Efectivamente satisface las 11 propiedades que les mencioné. Tiene todo, tiene inverso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces, para que conozca otro ejemplo más, en su vida existe este de acá que no vive aquí y se llama Q raíz de 2. Y así hay muchos más. De hecho, tú puedes considerar, por ejemplo, voy a colocarle acá otro ejemplito más, el Q de I, que es un ejemplo muy famoso. El Q de I se define de la misma forma, como A más B, y en vez de colocar raíz de 2, tú colocas el I complejo. ¿Ya? A más BI, con A y B en Q. Ese conjunto ocurre lo mismo, el mismo fenómeno. Es un conjunto que contiene a Q, pero que es más grande que Q y también es un cuerpo. Se puede demostrar que también es un cuerpo. ¿Vale? Bien, eso para su conocimiento general. Ahí tiene más ejemplitos de cuerpos. Y así hay muchos más. Hay infinitos cuerpos más, de distintas especies y distintos tipos. Hay toda una cosa que se llama teoría de cuerpos, que para mí es una de las áreas más bellas de matemáticas, la teoría de cuerpos. Listo, entonces ahí estamos con la pregunta 1. Sigamos con la pregunta número 2 del diagnóstico. La pregunta número 2 hacía referencia al teorema de Roche-Frobenius. Ese teorema se los que escribí ahí en todo caso, se los escribí
detallado. La verdad es que caché que si supieron usarlo está bien. Lo único que es lo que tiene que ocurrir acá es tienen que dominar lo que significa el rango de una matriz, ¿no? El rango de una matriz, creo que entienden todos claro qué significa el rango de una matriz. Si yo tengo algo así, una matriz así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y le pregunto cuál es el rango de esa matriz, ¿cómo se hace eso? ¿Saben hacerlo? Yo creo que sí, pero me gustaría saber que me dijeran qué es lo que tengo que hacer para calcular ese rango. Sí, se recordarán todos qué es el rango y cómo se calcula el rango de una matriz. Vamos a ver eso así muy rápidamente. ¿Cómo se calcula el rango de una matriz y qué es el rango de una matriz? Ya. Para calcular el rango de una matriz, tú tienes que hacer operaciones, eso mismo es lo que me dijiste acá, operaciones entre líneas. De hecho, tiene un nombre especial que se llaman, no sé si lo habrán comentado, se llaman operaciones elementales fila. Se abrevia así, operaciones elementales fila, OEF. Las operaciones elementales fila, recordemos que son tres, ya que la usaron súper bien, la verdad, en el diagnóstico, así que no voy a entrar en esos detalles, pero son tres. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que escalonar la matriz. Es decir, hacer estas operaciones así como F2, 1, -4, etcétera, cosas así, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tomo la primera fila, la multiplico por -4 y se la sumo a la segunda. Ya, entonces voy a hacer eso para dejar acá un 0. Tengo 1, 2, 3. Acá aparece un 0. Acá tengo 2 por -4 es -8, más 5 son -3. Y 3 por -4 son -12, más 6 son -6. Listo. Y de hecho ahí la matriz está escalonada, ¿sí? O bien puedo hacer aparecer un 1 acá, no importa. El asunto es que el rango va a ser 2. ¿Qué significa que el rango sea 2? Que el rango sea 2, se recordarán ustedes que es el rango básicamente es la cantidad de filas no nulas, ¿sí? La cantidad de filas no nulas que tiene la matriz escalonada reducida por filas. No me tengo que fijar en la cantidad de filas no nulas que tiene esta, que es la original, sino que en la cantidad de filas no nulas que tiene esta, que es la escalonada reducida por filas. En realidad la escalonada reducida por filas es la que está aquí, ya voy a anotarla bien. Esta es la escalonada reducida por filas, que es tomar la misma que hice antes y hacerle una división por -3 en la fila de abajo. En la escalonada reducida por filas, la cantidad de filas no nulas es 2. Efectivamente, las dos filas que tiene no son nulas, por eso el rango es 2. Acá, de hecho, coincide con que la cantidad de filas no nulas de esta también es 2, pero en algunos casos no, como se recordarán. De hecho, formalmente así como realmente qué es el rango no es realmente eso. Lo que es el rango es la cantidad de filas que tiene la matriz que son linealmente independientes. Esa es la definición de rango, ¿ya? La cantidad de filas de una matriz que son linealmente independientes. Ese concepto es realmente equivalente, eso se puede demostrar, no es difícil, que es la cantidad de filas no nulas de la escalonada reducida por filas. Coincide. ¿Ya? Entonces, si yo en vez de colocar acá, voy a borrar esta matriz, borro acá, y coloco esta otra matriz, esa matriz tiene rango 1. ¿Sí?
estarán de acuerdo conmigo que esa matriz tiene rango 1. ¿Por qué tiene rango 1? Se puede ver de las dos maneras que acabo de decir. Tú haces la escalonada reducida por filas. ¿Cómo haces la escalonada reducida por filas? Tienes que borrar acá esto y tratar de dejar un 0. Entonces multiplica por -4, sumas para abajo y se te va a cancelar todo. ¿Cierto? De nuevo hace eso. A la fila 2 le sumo la 1 por -4 y voy a llegar a la matriz que abajo tiene puros ceros. Entonces, efectivamente, la cantidad de filas no nulas de esta cuestión es una solamente. ¿Sí? La otra fila se borró por completo. Entonces, el rango 1. Pero dicho de otra manera, es porque estas filas no son linealmente independientes, po. Son linealmente dependientes, ¿sí? Porque efectivamente esta es un múltiplo de la otra, ¿sí? Es un múltiplo de la otra. Entonces, la cantidad de filas linealmente independientes realmente es una, ¿sí? Solo hay una fila linealmente independiente. Por eso el rango 1. ¿Ya? Entonces, bien, una vez que tenemos claro el concepto de rango, que espero que estén todos refrescando la memoria, que es el rango, podemos resolver ese ejercicio, que era el rango de la matriz ampliada, si me daba la cantidad de filas, perdón, calculando el rango de la matriz, comparándolo con el rango de la matriz ampliada, podríamos determinar si el sistema tiene solución o no tiene, o tiene única o tiene infinita, ¿sí? Solo mirando los rangos de las matrices. Y en ese ejercicio en particular que les coloqué en el diagnóstico, solo mirando el rango de la matriz y comparándolo con el rango de la ampliada, podíamos determinar ahí lo que le pedían, determinar los valores de A y B, ya de modo que el sistema tenga infinitas soluciones. La idea entonces era escalonar. Tienes el sistema, tienes que escalonarlo, hacer esta operación de escalonar reducida por filas, y luego comparar los rangos. Y una vez que comparas los rangos, como que tienes que forzar, según el teorema, lo que necesitas para que haya infinitas soluciones. Listo. ¿Alguna pregunta entonces con el ejercicio 2? Para pasar al ejercicio 3. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, buena. Pulento, pulento. El ejercicio 3 decía calcula el determinante de una matriz. Ya, ese todos supieron hacerlo bien. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, ¿cómo se calcula un determinante? Creo que no hay problema con eso, así que me lo voy a saltar y voy a pasar al siguiente. Lo que sí tienen que recordar, esto es importante, antes de pasar al siguiente, es qué propiedades tiene el determinante. Propiedades del determinante. ¿Qué propiedades tiene el determinante? ¿Alguna propiedad que se recuerden que me quieran comentar? Porque hay varias, ¿sí? Lo escucho, lo escucho. ¿Qué dice det? Ya, eso. Esa es una buena propiedad que tiene el determinante, súper bien. Que el determinante de la multiplicación de dos matrices se separa como la multiplicación de los determinantes. Efectivamente, el determinante tiene esa propiedad. Esa es una. Y esa es una propiedad fundamental del determinante, porque eso ayuda muchísimo, la verdad, en muchas cosas. ¿Alguna otra que se recuerde? Sí, no, lo tomaré como un no. Tendré que seguir hablando yo solo. Otra propiedad que tiene el determinante es
por ejemplo, hay otra más. El determinante de una matriz es igual al de su traspuesta. Eso. Esa es una propiedad muy buena. Sí, también. El determinante de A es igual al determinante de A traspuesta. Súper bien. Eso efectivamente también es cierto. Ya. Entre paréntesis, yo a la traspuesta la coloco así, ¿ya? A una T así como cursiva minúscula, arriba al lado derecho, ¿ya? Al lado derecho arriba. A esa es la notación que ocupo yo para traspuesta, porque hay algunos libros que hacen esto y la colocan al lado izquierdo. A mí no me gusta eso. Y hay otros libros que ocupan una T así como mayúscula, que tampoco me gusta a mí y la ocupo así, ¿ya? Para que nos entendamos todos. ¿Qué más? ¿Qué más pusieron determinante? Eso también es bien importante. Sí, eso también es cierto. Cuando tú tienes que una matriz se puede invertir, si es que tú sabes de antemano que una matriz se puede invertir, el determinante de la inversa es el inverso del determinante. ¿Sí? Efectivamente. ¿Ya? Es como que ese menos 1 sale hacia afuera. ¿Sí? Efectivamente. En el sentido de que acá m a la menos 1 significa el inverso multiplicativo de la matriz, y acá ese menos 1 significa el inverso multiplicativo del determinante. Porque el determinante es un número, ¿sí? Ustedes se recordarán que el determinante no es nada más que un número. Es un número muy especial que se le asocia a una matriz. Tú tienes una matriz, puedes asociarle a un número que se llama determinante. Entonces, det m a la menos 1 es otro número. Es el inverso multiplicativo del determinante. ¿Y a qué más me dijeron? Si no es cuadrada no tiene determinante. Eso también es correcto. El determinante solo se puede calcular en matrices que son cuadradas. Ya lo voy a escribir así para abreviarlo. En matrices que son cuadradas. Si tengo una matriz que es rectangular, como la que le puse antes, esa que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, no le puedo calcular el determinante a eso. ¿Ya? No se puede nomás, no está definido. Solo en matrices cuadradas. Hay otra pregunta, hay otra propiedad que más que muy importante que no me la han comentado aún, que yo se la voy a mencionar acá. ¿Qué pasa cuando el determinante de una matriz es cero? Eso es algo bien importante. ¿Qué pasaría cuando el determinante es cero? Es un caso muy específico, ¿sí? Muy especial. Como vimos, el determinante puede ser es un número, y puede ser cualquier número, de hecho. Pero hay un caso muy especial que justamente cuando el determinante te da el número cero. Eso tiene implicancias en la matriz. ¿Qué significaba eso? ¿Se recordarán? A ver, ¿qué me dijo el Lucas? Sí a lo primero y no a lo segundo, Lucas. ¿Se acuerdan qué significa que el determinante de una matriz sea cero? Voy a borrar lo que está acá abajo mientras. Eso, que no tiene inverso, muy bien. Efectivamente. Esto es un teorema muy importante en álgebra lineal, ya que el determinante de una matriz, voy a hacer el recíproco, entonces voy a colocar acá distinto de cero. El determinante de una matriz distinto de cero, sí, solo sí, la matriz es invertible. En otras palabras, el determinante es igual a cero, sí, solo sí, la matriz no se puede invertir. ¿Ya? No tiene inverso. ¿Ya? Ese es un teorema súper sustancial. Si tú tienes una matriz gigante de 1.000.000 por 1.000.000,
y tú quieres saber si la matriz se puede invertir o no, quizás te salga más fácil calcular el determinante y ver que ese determinante no te vale cero. Esa pregunta, o sea, perdón, esa situación que le acabo de decir de matrices de 1.000.000 por 1.000.000, es una cosa que es súper común, aunque usted no lo crea, ocurre a cada rato, a cada rato. ¿Por qué? Porque los sistemas de ecuaciones lineales, AX igual a B, esta cuestión, esto es un sistema de ecuaciones lineales, aparece en matemáticas, pero en muchas cosas, en muchos aspectos, muchísimos. Ya, si ustedes estudian algo que se llama análisis funcional, por ejemplo, si quiero estudiar la ecuación del calor, o no sé, ecuaciones diferenciales, em, se resumen, al final de muchos cálculos y muchos trabajos, se resumen a ecuaciones lineales, a sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, si quiero resolver un sistema de ecuaciones lineales, me gustaría poder acá despejar la A, tirarla para allá, ¿no? Si yo sé que la matriz se puede invertir, la solución va a ser así, a la menos 1 por B. Entonces, es muy útil, a pesar de que esta matriz sea gigantesca, saber si es que se puede invertir o no. Y en ese caso me ayuda a saber que el determinante es o no es cero. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra propiedad que se acuerden del determinante? En todo caso, esto que le acabo de borrar acá, esas matrices que son gigantes, así de 10 millones por 10 millones, eso lo hace un computador, pues no lo hace una persona. Y efectivamente, mucha gente se dedica a eso, ¿sí? A, ¿cómo se llama eso? A buscar métodos numéricos que ayuden a agilizar procesos para encontrar inversas de matrices o calcular determinantes de matrices de forma óptima, ¿sí? Ya que me pusieron algo de si el determinante tiene inverso un K, entonces la matriz tiene inversa. Eso es lo mismo que está acá. Ya, sí, está bien. Es como lo que me decís tú es lo mismo que está acá, pero en otras palabras. O lo que vimos antes, que era el determinante de A a la menos 1 igual a el determinante de A la menos 1 también. Se conectan esas dos cosas con esto que está aquí. Hay más propiedades, ya hay más, pero bueno, dejémoslo hasta acá nomás. Con eso yo creo que ya es bastante. Y son propiedades, todas las que mencionamos son todas importantes, ¿ya? Son todas importantes. Saber calcular determinantes agiliza mucho en ejercicios de muchos tipos, de calcular, eh, saber resolver sistemas, saber escalonar matrices, que las matrices son objetos muy versátiles, pues aparecen en muchas áreas de matemática, aparecen en probabilidades, aparecen en sistemas dinámicos, aparecen en caleta de lugares, ¿sí? Ya. Entonces, dicho esto, ahora sí pasamos al ejercicio 4 del diagnóstico. ¿Qué dice el ejercicio 4? Dice, defina el concepto de base de un espacio vectorial. Borro esto, entonces pasamos al ejercicio 4. En esto sí hay que detenerse porque este es un concepto fundamental. Tú tienes un espacio vectorial. Ya. Tú tienes un espacio vectorial. ¿Estamos claros todos entonces qué es un espacio vectorial? ¿Qué es un espacio vectorial? Es lo que le mencioné. Es un conjunto dotado de dos operaciones, una suma y una multiplicación por escalar, que satisface un montón de propiedades. ¿Ya? No les voy a detallar cuáles son las propiedades, pero básicamente es que puedo sumar vectores, la suma se comporta bien,
hay conmutatividad con la suma, por ejemplo, hay distributividad en la suma de vectores, la multiplicación escalar también se comporta bien en ciertos sentidos, ¿sí? Eso se llama espacio vectorial. Es una estructura algebraica que satisface un montón de propiedades con dos operaciones. Ya. Teniendo eso claro, ¿qué es un espacio vectorial? Hay un objeto que es fundamental que se llama base del espacio vectorial. ¿Qué es una base? Cuando revisé el diagnóstico, en esta pregunta de qué es una base, encontré distintas respuestas. Algunas de ellas estaban buenas y algunas no. Así que esto hay que detenerse a explicarlo bien. Hay muchas confusiones en el término de base, ¿ya? ¿Qué es una base de un espacio vectorial? ¿Qué es una base de un espacio vectorial? Concretamente, una base de un espacio vectorial es un subconjunto del espacio que tiene propiedades importantes. ¿Ya? Es un conjunto del espacio, pero no un conjunto cualquiera, un conjunto como destacable, ¿sí? Es muy notable. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Tiene que cumplir dos cosas. Tal que dos cosas. 1 y 2. Ya. ¿Cuáles son las dos propiedades que definen una base? ¿Se acordarán? Bien. Primera propiedad es que B genera al espacio entero. Súper. Y la segunda, efectivamente, es que la B es linealmente independiente. Ya lo voy a abreviar así que leí nomás. Borro. Voy a usar otro plumón porque se me está acabando la tinta. Entonces tienes un espacio vectorial y desde acá tienes una base. La voy a escribir así, ya con una B gordita para dejar claro que las bases son un conjunto especial. Se anotan así como con una B gordita. Entonces, una base es un conjunto que cumple dos cosas. Primero, que genera. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan qué significa que genere un conjunto u otro? ¿Qué significa que una base, que un conjunto genere a otro? ¿Alguna idea respecto a esto? Ya, lo digo yo entonces. ¿Qué significa que una base genere un espacio? Significa lo siguiente. Significa que si tú tomas cualquier vector, cualquiera del espacio entero, este que es un subconjunto de él, lo genera en el sentido de que se puede descomponer como una combinación lineal de los elementos de esa base. ¿Ya? Entonces aparece típicamente esta expresión, alfa 1, B1, alfa 2, B2, etcétera, alfa n, Bn. Entendiendo que la base es el conjunto formado así, B1, B2, hasta B sub n. Ya lo estoy descomponiendo así. Eso significa que la base genere al espacio, significa que tú tomas cualquier vector de acá, siempre existen estos escalares, alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, de modo que satisfacen que el vector original se puede escribir como la combinación lineal de los vectores del conjunto base. ¿Ya? Eso se llama generación. Dado cualquier b, existen estos alfa que hacen esta gracia. Y de hecho se puede demostrar que para una base,
estos escalares son únicos, ¿ya? Hay existencia de unicidad. Bien, de todas maneras, que el conjunto genere significa esto, ¿ya? Para todo, lo que está escrito ahí realmente no lo escribí, pero es una cosa de cuantificadores. Para todo B existen alfas, tal que pasa esto, ¿sí? Ya, y la otra cosa es que B sea LI, linealmente independiente. ¿Eso está claro qué significa que un conjunto sea linealmente independiente? Lo vimos recién con el caso del rango de una matriz. Que un conjunto sea linealmente independiente significa que no puedo establecer combinaciones lineales entre los vectores de ese conjunto. ¿Ya? Eso es precisamente el concepto te lo dice, independencia lineal. Es que estos vectores B1, B2, Bn, todas estas cositas de acá, como que no tienen relaciones escalares entre ellas. En otras palabras, esto se nota así, que si tú tienes alfa 1, B1, más, alfa n, Bn, y eso te da el 0, entonces necesariamente todos los escalares tienen que ser nulos. ¿Ya? Eso es lo que se llama independencia lineal. Si tú haces una combinación lineal a 0, necesariamente todos los escalares tienen que ser nulos. Esto que está acá es exactamente lo mismo que lo que acabo de decir, que estos vectores como que no se pueden depender del uno del otro de forma de escalares. No puedo establecer conexiones lineales entre ellos. Eso se llama independencia lineal. Entonces, al final, una base es esto, es un conjunto que cumple las propiedades que genera en este sentido y que es linealmente independiente en este sentido. ¿Ya? Eso es una base. Entonces es un conjunto destacado. En general las bases son finitas, aunque no necesariamente. También hay bases infinitas que cumplen estas dos cosas. ¿Eso está claro hasta el momento? ¿Está claro? ¿O no está tan claro? ¿Alguna duda? Tengo cualquier frío, loco. Ya, buena. Entonces, asumo que entendieron todos que lo que es una base. Bien. Hay hartas cositas que comentar respecto de lo que es una base. ¿Y qué propiedades tienen las bases? ¿Y qué importancia tienen las bases? ¿Por qué son tan importantes? Mira, de partida, tú tienes, no sé, mira. Imagínate que tú quieres hacer un trabajo en el espacio tridimensional. Algo así, algún proceso matemático tú quieres hacerlo en el espacio tridimensional. En el mismo espacio que estoy acá habitando yo y se mueven mis manos así como guau, guau, guau. El espacio tridimensional, como tú sabrás, se puede codificar con tres números, ¿sí? Con tres números. Tú tomas cualquier punto en el espacio y se puede componer de tres numeritos, ¿sí? Que son la coordenada en X, la coordenada en Y, y la coordenada en Z, ¿sí? Ya. Eso, ¿por qué son efectivamente tres numeritos? Está inmerso en el hecho de que este espacio, que uno anota así como R3, tiene una base que es destacada, de hecho se escribe con una letra específica, que es una letra así, como una C cursiva, que se llama base canónica. Tiene una base que es fundamental, que se llama base canónica, que es la base formada por estos vectores que son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. ¿Sí? Que en física le anotan así como I, J y una K, así hacia arribita. IJK. En física esto le llaman así, I,
K. I es S, es el vector 1, 0, 0, J es el vector 0, 1, 0 y K es el vector unitario en el eje Z, 0, 0, 1. Sí, sí, con unos techitos. O a veces también le ponen así como I con una flecha, así. El vector I. Independiente de eso, esa es una notación que usa en física, yo no la ocupo. Yo ocupo así 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Estos vectores forman una base que se llama base canónica, que es como la que compromete a todo el espacio en su totalidad. Todos los vectores ABC se pueden descomponer así, como A por 1, 0, 0, más B por 0, 1, 0, más C por 0, 0, 1. Se da cuenta que aparece un escalar por ese vector, otra escalar por ese vector y otra escalar por ese vector. ¿Ya? Efectivamente está una igualdad, ¿no? Tiene ahí una igualdad de sumas combinación lineal con el vector original. Estos vectores claramente son linealmente independientes, eso no es para nada difícil de comprobar, y generan todo el espacio, acá está. Y eso es la comprobación de que generan todo el espacio. Tú tomas cualquier vector de R3 y se puede descomponer como suma de estos de acá. Efectivamente esto es una base. ¿Ya? Y fíjate que es mucho, mucho, mucho más práctico que en vez de trabajar con todos los vectores del espacio, que son infinitos, claramente tú tomas cualquier flecha en R3, cualquier vector, tiene una cantidad infinita de vectores y de posibilidades de flechas. En vez de hacer eso, tú te ahorras muchísimo trabajo y solo te remite a calcular con estos tres, que pasas de una infinidad de vectores a simplemente tres. Entonces es mucho más práctico trabajar con la base. La base me genera el espacio completo, entonces es mucho más fácil trabajar solo con este conjunto que es muy simple de entender. Y si manejo bien esto, entonces manejo el espacio completo. ¿Ya? Y más aún, esta base que es mucho más simple porque tiene puros unos y ceros. Hay otras bases que son más complicadas, ¿no? Como la que le coloqué en el ejercicio último del diagnóstico, que es una base más peluda. La base canónica es una base que es muy, muy, muy amigable. Y tiene muchas propiedades muy, muy simpáticas. Y además, relacionado con las bases, aparece un concepto que se llama la dimensión. La dimensión del espacio. ¿Por qué se dice que R3 tiene dimensión 3? ¿Por qué el plano es tridimensional? Perdón, ¿por qué el espacio es tridimensional, el plano es de dimensión 2 y la recta de dimensión 1? ¿Por qué es así? Recordemos esto, refresquemos la memoria, yo creo que se lo habrán comentado en el curso anterior. ¿Por qué el espacio es tridimensional? Porque la base tiene 3 elementos. El plano tiene dimensión 2 porque su base canónica tiene 2 vectores. Y la recta es unidimensional porque tiene un elemento en la base. El punto, si lo habrán visto en geometría, el punto tiene dimensión 0. ¿Por qué el punto tiene dimensión 0? Porque su base está compuesta por ningún vector. ¿Ok? Y así puedo concebir espacios vectoriales de dimensión superior, ¿no? Dimensión 4, 5, 10, etc. Dimensión 1000, incluso de dimensión infinita. Y de los distintos tipos de infinitos que hay, que son el infinito numerable y el infinito no numerable. Hay espacios vectoriales de dimensión no numerable. Claro que sí los hay. Entonces, recordemos que la dimensión de un espacio es la cantidad de vectores que tiene cualquiera de sus bases. Porque además ese es un teorema importante en el álgebra lineal, que si tú tomas un espacio vectorial, todas sus bases tienen la misma cantidad de vectores. Todas las bases, cualquiera sea cualquier base que tú consideres de un espacio, tiene una cantidad fija
de vectores. Esa cantidad fija se llama dimensión. Esa es la dimensión de un espacio. ¿Ya? Eso es lo que se entiende por dimensión. Entonces, por eso el espacio tiene dimensión 3, porque la base canónica tiene 3 vectores. Y así podemos pasar al ejercicio siguiente que le pregunté yo, calcule la dimensión del espacio tanto. Ya, primero tiene que saber qué es la dimensión. La dimensión es eso. Entonces, en el ejercicio 5, que le pido calcular la dimensión de eso que dice ahí, de las matrices de 3×3, que son iguales a su traspuesta. ¿Cómo calculo la dimensión de ese espacio? Tengo que explicitar una base del espacio. Una vez que explicito una base del espacio, cuento la cantidad de vectores que tiene esa base y entonces calculo la dimensión. Ese es el mecanismo para calcular la dimensión de un espacio. Explicitando una base. Me basta con que me muestre una sola base y listo. Entonces, hagamos ese ejercicio. Las matrices son las matrices de 3×3. El espacio va a ser el siguiente. Las matrices de 3×3, eso se abrevia así, M3, con coeficientes en R, tal que A es igual a su traspuesta. Ya, matrices de 3×3 que son iguales a su traspuesta. Quiero calcular la dimensión de esta cuestión, entonces necesito explicitar una base de esta cuestión. Me basta con una sola. Entre paréntesis, este espacio es importante. Se llama... ¿Cómo se llama? No se llama. ¿Cómo se llama esta cosa? Oh, no me acuerdo. El simétrico, ¿no? Se llama... Sí, son las matrices simétricas. Claro, las matrices simétricas son las que igualan... Eso mismo. Las simétricas son las que son iguales a su traspuesta, ¿no? Súper. Este se llama el espacio simétrico de M3. Ya, listo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Quiero explicitar una base. ¿Ya? Yo sé que las matrices que viven acá, que son así, A, B, C, D, E, F, G, H, I, que son matrices de 3×3, tienen que ser iguales a su traspuesta. Entonces, transpongo la matriz. ¿Cómo se transpone esa matriz? Las que son filas pasan a ser columnas. Entonces va a ser así. Si tengo acá la fila ABC, pasa a ser la columna ABC. ABC. La fila DF pasa a ser la columna DF. Y la fila GHI pasa a ser la fila GH. Columna GH. Y esa es la transposición de la matriz. Entonces, como necesito que estas cosas sean iguales, tengo igualdad coeficiente a coeficiente. Entonces, este tiene que ser igual a S, que eso no me aporta nada. La B tiene que ser igual a la D. La C tiene que ser igual a la G, etcétera, ¿no? Uno a uno voy igualando las cosas. Entonces, si se fija, la diagonal queda intacta, porque la diagonal no se ve afectada por esa permutación de filas con columnas. Pero sí, todos los demás coeficientes sí. Entonces, B es igual a D, C es igual a G, D es igual a B, de nuevo, E es igual a E, F es igual a H, C igual a G, F igual a H y igual a I. Entonces, las únicas condiciones que uno obtiene desde acá va a ser que A igual a A no me entrega nada, que S igual a E no me entrega nada, que I sea igual a I, etcétera. Tú igualas todo con todo y vas a obtener estas tres ecuaciones. Que estos coeficientes son iguales, que estos son iguales y que la F con el H también. Entonces, la cantidad de coeficientes libres que obtienes al final
Si tú vuelves al original, la A, la E y la I son coeficientes libres. La B tiene que ser igual con la D, entonces acá, en vez de una D, aparece una P. La C es igual con la G, entonces acá aparece una C. Y la F con la H. Acá aparece una F. Es decir, que las matrices que viven en este espacio tienen que ser así. A, B, C, B, E, F, C, F, I. ¿Cuántas coeficientes hay? Tú cuentas cuántas letras distintas son. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Y efectivamente la dimensión del espacio es 6. ¿Ya? Efectivamente, la dimensión del espacio de matrices simétricas es 6. A diferencia de la original que es 9, ¿no? ¿Se entendió esto? ¿Está todo claro? ¿Cómo se calcula la dimensión de un espacio? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, 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 ya. Yo asumo que están todos pescando la clase, así que, bien. Continuamos. ¿Alguna pregunta con todo lo que hemos hecho? ¿O no? ¿Alguna cosa? ¿Algo que quiera profundizar? No sé, alguna duda que le quede de lineal uno, algo que quiera ver, quizás algo que no pregunté acá en el diagnóstico y usted quiera como que lo discutamos, cualquier cosa. Quedan 3 preguntas de diagnóstico. ¿Alguna cosa que, no sé, que tenga por ahí como dando vuelta y que no tenga clara? Pregúnteme lo que necesite. Tiene que estar todo clarito como de los prerequisitos para poder avanzar con multilineal. ¿Sí? Polinomios característicos, vamos a ver. Sí, se llaman así. Polinomios característicos, vamos a ver. Déjame pensar. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿ah? De todas maneras, si es que llega a aparecer, se lo voy a recordar. Probablemente si es que llega a aparecer, lo vamos a usar así como súper poco. Porque creo recordar que no. De todas maneras, bacán que hayan visto eso. Eso se llama diagonalización. Se recordarán cómo se diagonalizan matrices. No lo vamos a repasar en todo caso, pero es un temazo ese. Cómo se diagonalizan matrices, encontrar estas cosas que se llaman valores propios, vectores propios, ¿sí? O no sé, también le llaman autovalores, autovectores. ¿Alguna duda, algo más? Antes de pasar con el ejercicio 6. Ya, entonces pasamos con el ejercicio 6. Ah, espérate, algo más. Transformaciones lineales imagino que también son esenciales. Sí, por supuesto, eso es lo que vamos a ver ahora. Precisamente. Los ejercicios que vienen a continuación, que son 6, 7 y 8, tienen que ver con las transformaciones lineales. Entonces, todo lo que viene a continuación necesitan tener claro qué son las transformaciones lineales. ¿Ya? Recordemos qué son las transformaciones lineales. A ver, espérenme un momentito. Denme un momentito. Estoy buscando una cosa. Ah, ya sí, acá lo encontré. ¿Cómo es esto de compartir pantalla? Calmado. Siempre se me olvida.
Compartir pantalla. Aquí está. Compartir. Ahí les dejo un memazo. Este meme a mí me apareció cuando yo estaba así como en... Cuando estaba como en tercer año de licenciatura en matemáticas. Y eso, lo que ven ahí, eso es una transformación lineal, pues eso es un proceso lineal que transforma algo en otra cosa, ¿ya? De ahí les voy a compartir el meme. ¿Qué es una transformación lineal entonces? Mire. ¿Qué es una transformación lineal realmente? Una transformación lineal es un vínculo, es un puente entre espacios vectoriales. Eso es. ¿Ya? Todo lo anterior, y esto cuando tú estudias lineal, cuando tú ves combinaciones lineales, tú ves bases, tú ves conjuntos generadores, tú ves espacios generados, no sé, el concepto de la dimensión, etc. Todo eso está enmarcado dentro de un espacio mismo. Tú tomas un espacio y como que lo desmenuzas, ¿sí? Primero defines el espacio vectorial y después empiezas como a desgranarlo y a ver qué es lo que tiene dentro. Aparece el concepto de base, de combinación lineales y todo lo que acabo de mencionar. Por otro lado, una vez que como que ya terminas de explotar toda la riqueza de un propio espacio, después tú estableces vínculos con otros espacios. Entonces tú ya entiendes bien qué pasa con este, tú entiendes bien qué pasa con este, y ahora tú puedes como conectarlos entre sí, ¿ya? Aparecen flechas, ¿sí? Como puentecitos que conectan espacios entre sí. Eso se llaman transformaciones lineales, ¿ya? Entonces, una transformación lineal, así como la idea moral, es una función que preserva la estructura del espacio vectorial en otro espacio vectorial. ¿Ya? Es una función que conecta espacios vectoriales y que preserva su estructura de espacio vectorial. ¿Cómo se hace esa preservación de la estructura? Formalmente se hace con lo siguiente. Tú tomas una transformación T que va de un espacio a otro, de U a B. Se dice, lo voy a abreviar así, transformación lineal TL, si satisface dos propiedades. ¿Cuáles son las dos propiedades? O a veces lo anotan como una sola también. ¿Qué define una transformación lineal? ¿Se acuerdan qué define una transformación lineal? ¿No? ¿No? ¿No pasa nada? Una transformación lineal, mire, antes de darle el A y el B, voy a escribir acá arriba, no tengo más espacio, así que tengo que borrar el título. Necesito borrar el título para escribir una cosa acá arriba, paréntesis. Para explicarle de dónde aparecen estas cosas A y B. ¿No es un isomorfismo? No, no es lo mismo. Vamos a ver cuál es la diferencia con isomorfismo. ¿De dónde aparece lo que voy a escribir acá A y B? Aparece lo siguiente. Tú tienes un espacio vectorial. Ya. En el espacio vectorial, como le digo, es una estructura que tiene dos operaciones. Se conforma con dos operaciones, que son la suma y la multiplicación escalar. Estas operaciones satisfacen un montón de propiedades.
Todas esas propiedades hacen que este edificio tenga una estructura específica de espacio vectorial. Ya. Se recordarán ustedes que, además, para ilustrar lo que voy a escribir acá, aparecían algo que se llamaban subespacios. Y los subespacios se abreviaban así, como con un menor o igual, ¿sí? ¿Se recuerdan qué es un subespacio? Eso mismo. ¿Qué es un subespacio? Un subespacio es, a la vez, es un espacio que está contenido dentro de otro, ¿ya? Un subespacio es un espacio que está metido dentro de otro. Y hay un criterio para demostrar que algo es subespacio. Se recordarán que un subespacio, U es subespacio si es que, primero, el conjunto es no vacío, U es no vacío, y segundo, que si tú tomas cualquier escalar y tomas cualquier par de vectores U1 y U2 en U, la combinación lineal alfa o 1 más U2 sigue perteneciendo a U. ¿Se acuerdan de eso? Eso se llama criterio de subespacio. ¿Les suena esto o no les suena esto? ¿Sí? Esto es como ¿cómo decirlo? Esto es como una receta para realizar algunos ejercicios, ¿sí? Con esto tú puedes realizar varios ejercicios, como demuestre que tal cuestión es subespacio de, tú tienes que comprobar esto, ¿sí? Demuestre que tal cuestión es subespacio de. Eso era un ejercicio muy típico lineal, así como... Entonces tienes que demostrar que este objeto, el U, satisface lo mismo que el B. Es decir, que dado dos números acá, dos vectores y un escalar, la combinación lineal alfa U1 más U2 pertenece al mismo conjunto de partida. ¿Por qué se pide eso? Fíjate tú, ¿por qué aparece esta cuestión? ¿De dónde aparece esto del criterio del subespacio? ¿Y de dónde aparecen estas condiciones A y B? En realidad está todo relacionado. Aparece porque, de nuevo, el espacio vectorial es una estructura que está conformada con dos operaciones suma y multiplicación. Entonces, para probar que un subconjunto también es un espacio, es decir, que es un subespacio, tiene que poder comprobar las mismas cosas. Es decir, que acá la suma se comporta bien y la multiplicación escalar también se comporta bien. ¿Ya? Entonces, ese se comporta bien se resume a este criterio de subespacio. ¿Ya? Que las operaciones se comporten bien significa que es cerrado para la suma y la multiplicación escalar. Y entonces que una transformación lineal sea una transformación lineal es que se comporta bien con la estructura de los espacios. ¿Ya? ¿Qué significa que se comporte bien con la estructura de los espacios? Significa que respeta la suma, es decir, que t de u1 más u2 es t de u1 más t de u2, se comporta bien con la suma y se comporta bien con la multiplicación escalar, que saca el alfa hacia afuera. Eso es una transformación lineal, ¿sí? Todo eso, ambas cosas, vienen, esta definición no es así al azar, pues no es simplemente lo definieron y quedó bien y lo vamos a hacer así. Esta definición nace desde preservar la estructura que subyace intrínsecamente a un espacio vectorial, que es la misma que está acá, ¿ya? Es el mismo fenómeno, con respecto a la suma y la multiplicación escalar. Suma y multiplicación escalar, ¿ya? Entonces, ¿por qué una transformación lineal es el objeto idóneo, específico y preciso para preservar la estructura y ser un puente perfecto para espacios vectoriales? Porque preserva su estructuración con la suma y la multiplicación escalar al satisfacer estas dos igualdades, ¿ya? Eso es una transformación lineal.
Entonces, básicamente la transformación lineal es esto. Y ahora, ustedes se recordarán que hay distintos tipos de transformaciones lineales y hay distintas propiedades que tienen las transformaciones lineales y componentes que tienen las transformaciones lineales. Desde las transformaciones lineales uno puede obtener mucha información. Hay mucha información. Por ejemplo, hay algo muy básico que se llama el kernel. ¿Les suena esto? ¿Qué es el kernel? Seguro que lo habrán visto en su curso. Es como un concepto así como fundamental, básico, basal. Eso mismo. ¿Qué es el kernel de una transformación lineal? A ver si me pueden ayudar con la definición. ¿Qué es el kernel? Y por otro lado aparece otro objeto importante que se llama la imagen de la transformación lineal. También son unos objetos destacados. Cuando tú tienes una transformación lineal, siempre aparecen estos dos. Y son fundamentales, son destacados. El kernel y la imagen. ¿Qué son? ¿Se acuerdan qué son? Eso. Sí, muy bien los dos. Sí, precisamente. El kernel, si tú tienes de nuevo, voy a hacerlo acá. Tienes una transformación lineal T que va de U en B. El kernel es un conjunto. Es el conjunto formado por todos los numeritos acá, todos los vectores que están acá, que van a parar al cero de acá. ¿Sí? Al vector nulo del espacio de llegada. Entonces son todos los U en U, tal que T de U va a parar al vector nulo de B. Así lo anoto yo, ¿ya? El 0 de B, el vector nulo de B. Eso se llama el kernel. Y el kernel, de hecho, es un subespacio vectorial del U, ¿sí? Del espacio de partida. Y, por otro lado, ¿qué es la imagen? Acá los leo. ¿Qué es la imagen? Sí, eso es. La imagen es exactamente lo mismo que el recorrido. Cuando ustedes estudian en cálculo o en precálculo o lo que sea, como de nivelación, en el colegio le hablan del recorrido, el recorrido de una función. El recorrido de una función es exactamente lo mismo que la imagen. Es decir, son todas las imágenes T de U. Bueno. Es el recorrido, no es nada más. ¿Por qué se le llama imagen? De partida porque a estas cosas se le llaman imágenes, ¿no? La preimagen y la imagen, ¿cierto? Se le llama imagen. ¿Y por qué no se le llama recorrido simplemente? Recibe un nombre especial porque esta cuestión de la imagen tiene una estructura de espacio, ¿sí? El kernel es un subespacio de U y la imagen es un subespacio de B, ¿sí? Del de llegada. Recibe un nombre especial porque ya no es simplemente un recorrido, sino que además tiene una estructura de espacio vectorial, ¿ya? Por eso recibe un nombre especial. Pero, sí, a grandes rasgos, en su definición, no es nada más que el recorrido de una función, ¿ya? Eso es. Entonces, siempre que tú tienes una transformación lineal, siempre aparece el kernel y aparece la imagen. Siempre. Y con estas cosas, tú puedes empezar a jugar un montón. Y aparecen un montón de teoremas y un montón de propiedades que, bueno, vamos a tener que repasarlas mañana porque ya estamos en la hora. Entonces, mañana vamos a continuar el repaso. Sí, ya se acabó el tiempo. Mañana continuamos el repaso, que tampoco queda tanto, y contestamos las 3 preguntas que quedan, ¿ya? A ver cómo andamos de tiempo ahí, continuamos, y ahí sí pasamos a la materia de real del curso, ¿ya? De multilineal.
Comenzamos entonces, no sé si mañana o el lunes, con Producto Interno. Eso pues cabros, ¿alguna pregunta antes de terminar la reunión? ¿Alguna duda? ¿No? Estamos bien. Ya pues chiquillos, nos vemos mañana entonces a las 2:30 de la tarde. 10 de 10. Cuídense. Chao, 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 nos vemos. Adiós.